Muchas gracias. Agradezco primero la invitación de la Administración Municipal por este espacio y sobre todo pues por la asistencia de todos ustedes, caras amigas desde hace muchas décadas. Me siento muy satisfecho pues de tener este auditorio tan cualificado. Hoy vamos a tratar de ir más allá de los comuneros. Digamos, uno mira la historia y la memoria de Puentana, y la memoria puentana parece que tuviera dos grandes hitos. El primero es el de la violencia. La generación nuestra de los años 50 y 60, que nacimos en esa época, la primera memoria que adquirimos fue la de la violencia bipartidista. Posteriormente ha empezado a ser sustituida por la memoria de los comuneros. Pero realmente hay que ir más allá, hay que desenterrar la historia, y lo que voy a tratar de hacer hoy es precisamente sumarle un capítulo más a ese proceso de rescate de nuestra memoria que está hundida en los anaqueles de los archivos judiciales y administrativos del país. Lo que voy a exponer se basa fundamentalmente en documentos del Archivo General de la Nación. Allá hay cerca de 60 fondos distribuidos temáticamente en archivos criminales, archivos administrativos, archivos de funcionarios públicos, etcétera, que datan desde 1537, desde el ingreso de los españoles, de los invasores a nuestro territorio, y hasta la actualidad. Entonces me basé fundamentalmente para hablar hoy de esta documentación, y marginalmente del archivo notarial de Puente Nacional, lo mismo que de los libros de bautismos y de funciones del archivo parroquial. La idea hoy es, primero, observar este cuadro del maestro Fernando Marín, que nos entrega una 12ª versión de los grandes episodios de nuestra historia comunera e independentista. Observar este cuadro porque pues sobre eso va a girar parte de mi intervención. Volveremos sobre ese cuadro al final, intentando darle la explicación pertinente. Entonces, la primera pregunta que trato de despejar es: ¿qué pasó después de los comuneros? ¿Qué pasó entre los comuneros y el proceso de independencia? Entonces se trata de ir hacia adelante y de ir examinando otros episodios. Y entonces aquí tenemos que recoger 30 años, en 30 años, de 1781 a 1810, ¿qué hubo en este espacio de Puente Real? ¿Qué hubo en términos de políticos y sociales? Porque episodios pasaron muchos, pero ¿cuáles episodios unen los comuneros con la independencia? Ese es el punto. ¿Qué episodios los unen? Entonces tenemos dos grandes episodios. El primero es la protesta de José Miguel de Olarte, que entre otras cosas descubrí que era el bisabuelo del maestro Lelio Olarte. Me parece algo muy interesante. Lelio Olarte también se conoce acá por ser músico, pero Lelio Olarte fue también político. Fue alcalde en los años 20 y corneta de las guerrillas liberales en la guerra de los 1000 días. Entonces aquí tenemos a su bisabuelo en 1799 armando una protesta contra una medida que sugirió el sacerdote de la época de realizar una colecta pública para poner en la plaza
un sitio de agua, pues para que los habitantes del poblado se surtieran de agua y no tuvieran que ir a los pozos. Pero también el sacerdote quería además que le compraran un lote para hacer la casa cural y que la gente pagara por la construcción de la casa cural. Aparte de eso, quería que se zanjeara todo el marco de la plaza porque se inundaba cada vez que había aguaceros y además porque las quebradas no tenían mucha salida y en épocas de invierno como las que vivimos ahora se inundaban. Esto ocurrió en 1799 y entonces se hizo una junta de vecinos y se aprobaron esas 3 medidas. Antes, unos 2 años antes, se había aprobado también la construcción de un puente sobre la quebrada del Agua Blanca. Se opone José Miguel de Olarte porque es que estas obras públicas no las financiaba el Estado español, sino que todos los ciudadanos o los súbditos de Puente Real debían de hacer aportes. Entonces él consideró que era muy gravoso, pues porque esto valía siempre una suma importante, que era muy gravoso y que de alguna manera afectaba a los sectores populares, a los sectores más pobres de Puente Real. Él entonces se opone a esta medida y empieza a recoger firmas. El corregidor sabe del asunto y entonces lo coloca como un subversivo, escribe a Santa Fe, al virreinato, a la capital del virreinato, denunciando a José Miguel de Olarte porque está entonces saboteando obras públicas necesarias. La gente le empieza a firmar, pues están de acuerdo con las obras, pero que se hagan, que las hagan en primer lugar teniendo en cuenta el peculio de cada súbdito, es decir, que los más ricos aportaran más que los más pobres. Entonces, ahí se genera una orden de captura y también el sacerdote de la época, el padre Pedro Pardo, también hace una denuncia pública contra José Miguel de Olarte y pues lo buscan por todos lados. Él tiene que esconderse y huir a Santa Fe y a defenderse, a poner abogado para poder no ser puesto preso por las autoridades españolas. El asunto era muy sensible porque hacía muy poco tiempo habían pasado los comuneros y entonces una protesta como esta generaba por parte de las autoridades españolas una alerta para que no se repitieran hechos que habían sucedido anteriormente. Esa es la protesta de 1799. Esa es la primera protesta y la otra protesta ocurre en 1803. En 1803 se amotinan los indios de Popoa. Así está en los documentos. No era Popoa, sino Popoa. Así se escribe. Los indígenas de Popoa son nuestros indios. Es el grupo indígena más fuerte y el más importante de la época. Pues yo creo que ya en otras ocasiones he señalado que Sorocotá, los indígenas de Sorocotá son de Santa Sofía. Allá está ubicado al norte de Santa Sofía, está ubicado el sitio que se llama Sorocotá y en general los españoles siempre colocaban el nombre del cacique al sitio donde lo encontraban. Entonces Popoa, aquí encontraron a un cacique Popoa y le pusieron Popoa. Encontraron al cacique Semisa y le pusieron Semisa, lo mismo que al de Irobá. O sea, la toponimia indígena y los nombres indígenas, esos 3 nombres, Popoa, Irobá y Semisa, son los indígenas nativos. La historia de Sorocotá se la robamos a Santa Sofía y hay que devolverla, porque eso no existió. La documentación que he analizado, esa comunidad pertenece a Santa Sofía. Los sorocotáes iban a misa a la capilla de Santo Eseomo o a la capilla de Moniquirá. Pero realmente, digamos, aquí hizo carrera esa idea y hay que devolver ese episodio histórico. Los de Popoa eran nuestra comunidad indígena y los de Popoa fue su resguardo en la vereda de Delicias.
ahí hay un sitio que se llama El Pueblo, ese fue el primer pueblo antes de Puente Real, fue el pueblo de los indios Popoa, y existe todo el sitio que se llama Popoa. Popoa se llama pueblo. Los indígenas de Popoa fueron trasladados por remate del resguardo a Guabatá. Y ocurrió que estos indígenas, como eran numerosos, se fusionaron en Guabatá, lo llevaron en los comuneros, lo llevaron antes de los comuneros, y en los comuneros se insurreccionaron porque se sumaron a los comuneros, conducidos por el cacique de apellido Cruz, Domingo Cruz, y se volvieron nuevamente a ocupar sus tierras. Después de los comuneros, los devuelven nuevamente a Guabatá, y en este año de 1803 hay un incremento de los tributos, y entonces se alzan contra el cobrador del tributo. O sea, hay un tumulto en Guabatá. Ellos están en el resguardo de Guabatá viviendo con los indígenas de Pavachoque. Es el sector dominante, son los más numerosos. Se insurreccionan protestando contra los tributos. Entonces, esta es otra protesta que tiene el sabor de comunero, pues, en contra de las arbitrariedades de la corona española. Entonces tenemos ahí dos protestas que muestran una continuidad entre el movimiento, entre las expectativas y lo que buscaba el movimiento comunero con lo que pasó después. Y entonces llegamos a 1810. ¿Qué tenemos? Puente Real se adhiere al Acta de Independencia de Santa Fe. Esa adhesión política tiene una respuesta por parte del Estado de Cundinamarca, y es que es declarado Puente Real como villa de Puente Real. Es un estatus diferente, un estatus jurídico diferente al de parroquia. A ver, en el periodo colonial los asentamientos urbanos tenían 3 niveles. El primero era el de viceparroquia, que efectivamente Puente Real fue viceparroquia de Vélez. Por eso nuestro nombre original es Puente Real de Vélez, porque teníamos una dependencia tanto administrativa como de tipo religioso. Era una viceparroquia dependiendo de Vélez. Después, en 1762, adquirimos el estatus de parroquia, ya un poquito más alto, ha crecido la población, es 1762, antes de los comuneros, y en 1810, como adhesión política al Estado de Cundinamarca, nos elevan el estatus a villa. Villa es, en ese momento, las villas que existen, por lo menos en la provincia del Socorro, es la villa de San Gil, la villa de Girón y la villa de Socorro. Hay 3 villas. Entonces, quedamos con ese nombre como villa. Esto implicaba, para tener ese estatus, se necesitaban tener más de 6.000 habitantes. Nosotros en 1803 tenemos 6.500 habitantes en todo el municipio. Más o menos hacia 1810-11, los datos que se encuentran en los archivos muestran que se ha crecido la población a 7.500 habitantes. Entonces tenemos ya la prerrogativa por número de población de pasar a villa, y eso es lo que hace el Estado de Cundinamarca de nombrarnos oficialmente como villa. En 1810 fue también declarada villa la villa de Chiquinquirá y la villa de Piedecuesta. Fueron otras poblaciones vecinas que fueron declaradas como villas. Bueno, aquí empieza a enredarse un poco la historia. Se acordarán ustedes por la historia que aprendieron en el colegio, que hubo una etapa después del 20 de julio de 1810, hubo una etapa en la cual nos dividimos entre centralistas y federalistas.
y fue una etapa de conflicto que se llamó la patria boba, porque ese conflicto distrajo un poco la fuerza contra el enemigo principal, que eran los españoles. Teníamos o sea, en ese momento, pues se da esa pelea ahí por si era un gobierno centralista o que reposara en un eje, como ya había la tradición. Santa Fe de Bogotá, pues era el eje político del virreinato. Si continuaba siendo centralista con esa historia que habían dejado los españoles, o nos íbamos por el lado del federalismo. Entonces Puente Nacional, pese a recibir el estatus por Cundinamarca de villa, Puente Nacional, sin embargo, se va con el federalismo. O sea, a los pocos meses, entonces resultamos adhiriéndonos a la provincia del Socorro, que es federalista. La provincia del Socorro, Cartagena, la provincia de Tunja, Popayán, forman las provincias unidas que son federalistas, y se queda solo Cundinamarca como centralista, y empieza un conflicto armado entre los dos modelos, y en el fondo es entre Antonio Nariño, centralista, y Camilo Torres, federalista. Entonces, aparentemente no nos convencieron con que nos hubieran dado el estatus de villa. Pero ¿qué pasa? Cundinamarca, pues hay una guerra, y Cundinamarca entonces trata de subordinar territorios, de ir adhiriendo territorios vía militar. Y entonces manda una expedición para combatir a los del Socorro. Esa expedición tiene un choque, fuerzas de Antonio Nariño, centralistas, chocaron con los federalistas en el Morro. Entre el Cerro del Gaque y el Cerro de Matarredonda, ahí hubo un enfrentamiento que dejó alrededor de 4 muertos y varios heridos. Ganaron los de Cundinamarca. Mire, esto ocurrió en enero 21 de 1812. Pero fíjense que luego del combate, Puente Real, la villa de Puente Real, se declara centralista. Es decir, aparentemente se fue con los ganadores, se declara centralista, pero un mes después, la villa de Puente Real vuelve a ser centralista. ¿Sí? Federalista ya. Bueno, y entonces, bueno, ¿por qué esos cambios? ¿Por qué esa oscilación? A ver, ese es un interrogante que hay que despejar. ¿Por qué esa oscilación? ¿Sí? ¿Por qué? Pues digamos, ¿por qué variamos tan fuertemente de un lado a otro? ¿Realmente había una discusión política sobre cuál modelo nos convenía más o no? ¿Cuál era el más fuerte? ¿Cómo? ¿Cuál era el más fuerte en la toma de decisiones? Si era el centralista o el federalista. Entonces, como decía usted anteriormente, la gente se va al bando donde crea que tiene mayor poder. Esa es una posibilidad, pero la explicación está en otro lado. La explicación está en otro lado. Ese vaivén está en otro lado. Bueno. El punto es que lo que estaba en el fondo de esta oscilación, es quitarnos de encima a Vélez. ¿Por qué? Porque Vélez había sido la capital de la provincia. Vélez tenía subordinadas a otras parroquias política y administrativamente, ¿sí? Vélez tenía subordinado a Soaita, incluso a Chiquinquirá, a otros pueblos, a todos los pueblos vecinos, Jesús María. Vélez era allí donde estaba el cabildo de Vélez. Todos los pueblitos Puente Real era una especie de pueblito, como un corregimiento de Vélez.
estábamos políticamente dependiendo de Vélez. Entonces, lo que pasó es que Vélez se unió a Cundinamarca. Y entonces Puente Real pensó, si nos seguimos al lado de Vélez, pues vamos a perder de pronto nuestra autonomía. Somos ya villa, y eso de ser villa era algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué ser villa era algo muy importante? El estatus de villa nos daba la posibilidad de tener un cabildo propio. Antes el cabildo estaba radicado nomás en Vélez, y entonces al constituirnos como villa, se nos amplió el proceso democrático que llevábamos, se nos amplió, se nos dio la posibilidad de ser autónomos. Es que aquí hasta 1810 pudimos tener un cabildo. Ese es el punto. Entonces, el hecho de que Vélez se haya ido con Cundinamarca hizo que nosotros estuviéramos momentáneamente fuimos más federalistas, por eso que no nos convenía, pues se pensaba, no nos conviene seguir con Vélez, para donde va Vélez debemos de retirarnos porque queremos precisamente ser autónomos de Vélez. Entonces, en enero de 1814 se produce un hecho muy importante, y es que empezamos a llamarnos, asumimos el nombre, no hay un documento que así lo acredite, pero que diga, que no hay una proclama, pero es que resulta que no era únicamente por medio de proclamas como se expresaba la voluntad popular, se expresó también en los documentos notariales, sobre todo, se empezó a asumir que éramos no Villa de Puente Real, sino Villa de Puente Nacional. En los partes militares, durante la guerra civil que sostuvimos entre centralistas y federalistas, también se usó el nombre de Villa de Puente Nacional. Yo quiero llamar la atención sobre ese punto para decir dos cosas. Una, nos vendieron el cuento que al otro día de la independencia, al otro día de la batalla de Boyacá, empezamos a llamarnos Puente Nacional. Esa es la historia que nos vendieron, y es una historia falsa. La batalla de Boyacá ocurrió en 1819, pero nosotros empezamos a llamarnos Villa de Puente Nacional desde 1814, en plena guerra, y luego de algo muy importante, y es que se había ya declarado la independencia definitiva de España. Ustedes saben que el grito de independencia, el acta de independencia del 20 de julio de 1810, apenas se planteaba que estaríamos pendientes de que el rey regresara y que incluso gobernara nuestras provincias, viniera aquí a gobernar el rey de España. Solamente hasta 1813, primero empieza ese proceso en Cartagena en 1811, en 1813 definitivamente se dice, no vamos más con la monarquía española, declaramos nuestra independencia definitiva. Y al año siguiente, la Villa de Puente Real comienza entonces a llamarse Villa de Puente Nacional. Esto es una cuestión interesante por otro lado, porque es en plena guerra que tomamos ese nombre. Y ustedes saben que en la guerra hay consecuencias políticas en la medida en que asumamos una posición u otra. Entonces eso nos expuso, y me parece que es un acto también de valentía y de asumir la autonomía, diciendo vamos a llamarnos con este nuevo concepto, que es un concepto liberal, porque ahí empieza a haber otro vocabulario político. Se empieza a hablar de patria, se empieza a hablar de democracia, se empieza a hablar de libertad y se empieza a hablar de nación. Entonces cambiamos el concepto de la realeza de Puente Real por el concepto de Puente Nacional. Esa es la historia, pues, que hay en ese cambio, que es en 1814. Yo les he hablado acá de ser centralistas, de ser federalistas, pero hay que ponerle el ojo a un elemento muy importante,
y son nuestras prácticas democráticas. Aquí hubo prácticas democráticas desde el periodo colonial, prácticas de participación. Y entonces me puse a mirar, pero ¿cómo es esto que la gente entonces asume posiciones, ser federalista, ser centralista? ¿Cómo era que se hacía eso? ¿Cuál era la metodología para poder tomar esas decisiones? Y entonces encontré que en el siglo XVIII había algo muy importante, que es la junta de vecinos. Y entonces eran reuniones que se concertaban mandando esquelas a los campos, ¿sí? Mandando esquelas y concitando a la gente para una hora determinada, y las reuniones se hacían en la capilla. Generalmente la capilla, y si no cabían, pues afuera, porque la capilla era muy pequeña. Encontré entonces actas de esas reuniones para tomar decisiones sobre las obras públicas que se iban a hacer y los aportes. Entonces o la gente decía, vamos a dar tanta plata, los que tienen damos más y los que tienen menos damos menos. Y se hacían reuniones que se llamaba junta de vecinos. Entonces en las juntas de vecinos se decidieron ser centralistas o ser federalistas. Entonces hay una práctica democrática, o sea, hay una metodología para poder generar estos procesos de tipo político. Y esas son se hablaba de partidos, pero no son los partidos políticos, son partidos como parte de lo que era Puente Real o Puente Nacional. ¿Cuáles son las partes? Desde el siglo XVIII, entonces las partes tienen estas nominaciones. Hay 10 partes. El territorio estaba dividido en estas 10 partes. Jarantibás escribía con B larga, ¿no? Ahora la he visto con B pequeña. Bueno, estas son las 10, digamos, veredas de la época. Y entonces, generalmente, reunión con una esquela. Y como había gente en el pueblo que tenía haciendas, tenía fincas, entonces los prestantes del pueblo que tenían fincas en determinado lugar movían a la gente y hacían que concurrieran a las reuniones. Esa era la metodología. Pero el otro punto aquí importante es, bueno, ¿y quiénes mueven las ideas? ¿Quiénes mueven las ideas? Entonces aquí hay algo muy interesante también. Digamos, las ideas las mueven personajes con alguna experiencia de tipo político. Estos son los nombres del primer cabildo que tuvo Puente Real. Estos son 7. En esa época no se le llamaba concejales ni cabildantes, sino se le llamaba regidores. Los 7 regidores que formaron el primer consejo municipal son ellos. El primero es Esteban Pinzón y Santos. Esteban Pinzón y Santos en 1810 tenía 60 años. Esteban Pinzón y Santos fue capitán comunero. Había estado con los comuneros y estuvo en este proceso de ser elegido uno de los regidores del primer cabildo que tuvo Puente Nacional. Y eso es muy importante, porque es una especie de bisagra generacional entre los comuneros y el proceso de independencia. Es un señor de 60 años que entonces hace parte del primer cabildo. En segundo lugar está José Miguel de Olarte, que ustedes ya conocen, el bisabuelo de Lelio Olarte, que también entonces entra a formar parte de ese primer cabildo. Los dos, tanto Esteban como José Miguel de Olarte, habían sido alcaldes. Ambos habían sido alcaldes, tenían una experiencia administrativa y pues habían estado los dos también. El que le hizo la segunda en la protesta de 1799 a José Miguel de Olarte fue el excapitán comunero Esteban Pinzón y Santos. Entonces, digamos, ahí hay
Ahí están los políticos y los políticos que en ese momento están moviendo intelectualmente a la población. El tercero es un personaje muy interesante. El tercer regidor es muy interesante. Se trata de José María Sánchez de Tejada, que también se firmaba como José María Tejada. Bueno, él es hijo de Ignacio Sánchez de Tejada, un español que se asentó primero en Socorro, tuvo varios hijos, se asentó en Socorro, fue capitán comunero, dio 1.000 pesos para el movimiento de los comuneros, que eso era un platal, con decirles que una vaca gorda en el periodo de los comuneros podía estar valiendo 1 peso. Valía 1 peso, una vaca gorda. Una vaca gorda valía 1 peso. Entonces él dio 1.000 pesos. Entonces es un aporte significativo para el movimiento de los comuneros. Bueno, pero miremos un poco la red a la cual pertenecía, porque digamos, hoy como ayer, es muy importante la red a la cual pertenecen las personas. Las personas no lo hacen únicamente las redes familiares, sino las redes políticas a las cuales pertenecen. Eso también va definiendo quién y qué hace la gente. No estoy hablando de las redes, pues, de las redes de la prótesis, es decir, el celular. Entonces, estoy hablando de las redes sociales. ¿Sí? Entonces escudriñemos un poco a José María Sánchez de Tejada. José María Sánchez de Tejada tiene un hermano mayor que es Ignacio Sánchez de Tejada, que es abogado rosarista. Al Colegio Mayor del Rosario entraban las élites, pues el papá era un personaje, el español era un personaje adinerado, comerciante, toda la familia es adinerada, realmente. Entra a estudiar al Colegio Mayor del Rosario, se gradúa como abogado y aparte de eso entra a trabajar como oficial, como secretario de un virrey, del virreinato. O sea, es una persona, es una persona de antes de la independencia que entra a hacer este oficio y pues que tiene todo el manejo político y todos los hondazos pues se los puede pasar a su hermano que vive aquí, que se asienta aquí, su hermano José María, que se asienta aquí en Puente Real y se casa con la señorita Tomasa Vicaría. Tomasa Vicaría, para algunos les suena. ¿Quiénes son los Vicaría? Los Vicaría fueron los dueños de la finca San Antonio, en poder ahora de los parientes Suárez, y fueron los dueños de la esquina aquí de la casa esta esquinera de la Zariza. ¿Sí? Los Vicaría llegaron en el siglo XVIII y entonces aquí hay este matrimonio entre José María Sánchez de Tejada y la Vicaría. Bueno, tenía otro hermano Sánchez pero es que Sánchez de Tejada tiene también su casa al lado de la iglesia. Entonces pasemos a esa foto. Esta es una foto de los años 50. Es una foto que tomó mi tío Servilio Peña, que murió asesinado en Florián, en 1972, cuando se estaba haciendo un reportaje para la revista Cromos, un reportaje fotográfico de las peñas del Tisquizoque. Y lo mataron ahí saliendo de la venta. Esta foto nos muestra ya en la esquina izquierda, ahí frente a la casa de la Cenicienta de los años 50. ¿Saben? Ustedes, claro, saben cuáles son los que tienen más de 50 años, saben quién fue la Cenicienta. La novia de Efraín González, ahí donde actualmente está el restaurante
a donde estuvo la Caja Agraria. Mire, esa casa de esquinera es la casa de José María Tejada, que estuvo hasta los años 50 en pie, después la demolieron. El otro hermano de José María Sánchez es Dionisio Sánchez de Tejada, que era militar, como su papá era español, pues tenía la facilidad, y de adinerado, se fue para España y tuvo una formación militar en España, en Madrid. Luego regresó acá al virreinato y también hizo cierta carrera militar antes de 1810. La otra es Catalina Sánchez de Tejada. Es una mujer culta que hace tertulias en su casa en Santa Fe de Bogotá y es la esposa de José Acevedo y Gómez. José Acevedo y Gómez es el regidor perpetuo, fue declarado regidor perpetuo del Cabildo de Santa Fe. Era un intelectual. Él fue el que de una vez en 1810 planteaba que la independencia había que hacerla ya, que inmediatamente, y no poner con aguas tibias ahí el acta de independencia. Es uno de los personajes más importantes en ese momento dentro de la intelectualidad liberal de la época, pues democrática. Bueno, José María, pues el personaje de nuestra historia había sido juez de diezmos, o sea, cobrador de los diezmos aquí de toda la provincia, y había sido alcalde de Vélez. Entonces, digamos que acá tenemos un personaje que está moviendo también la política, un personaje conectado. Esto también nos muestra que la política local de Puente Real era dinámica, que estábamos conectados con los grandes acontecimientos nacionales. Entonces aquí ya teníamos un antecedente, y es que nos inscribimos en la historia de los comuneros, pero también nos inscribimos de cierta manera y de manera muy importante en la historia de la independencia política de este país, con ese tipo de relaciones. A ver, aquí hay un asunto importante que hay que hablar, y es que José María Sánchez de Tejada, que fue pintado ahí imaginariamente por el maestro Fernando Marín. La mesa que está ahí, estamos frente a la casa de José María Sánchez de Tejada. Ahí vivía José María, entonces el maestro lo que hace es pintar ahí frente a la casa las reuniones que se hacían en este periodo. José María Sánchez de Tejada fue comandante de las milicias patriotas. Es que aquí también armamos una milicia patriota para defender el acta de independencia. Entonces es otro elemento que hay que anotar. Pero ¿qué pasa? José María Sánchez de Tejada, y ahí ustedes lo juzgarán, José María Sánchez de Tejada tuvo un desliz. Fue patriota, furibundo, participó en el combate del Morro a favor de Cundinamarca, decidido partidario de la independencia, pero cuando se vino la tropa, cuando llegó Pablo Morillo en 1816 y hubo la invasión española, pues entraron aquí, se vinieron en 60 embarcaciones de España, cerca de 14.000 soldados, invadieron por el lado de Venezuela y luego entraron a territorio de colombiano. Pues acá había un cuartel, ya en ese momento el cuartel estaba dirigido por el francés Emmanuel Servi y Francisco de Paula Santander, el cuartel acá de Puente Real. Fue un cuartel para intentar detener la invasión. Pues fueron derrotados porque venían pues bien armados y inmediatamente tuvieron que fugarse. Manuel Servier pues salió en fuga, tumbó el puente ahí que había sobre el río Suárez para tratar de detener a los españoles. Pasó por Chiquinquirá y se robó la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá para darle fuerza a los patriotas, y se la llevó para los llanos para que fuera allá respaldo para el movimiento insurgente guerrillero que se forma después de esta derrota española. Pues resulta que el señor de nuestra historia, José María Sánchez de Tejada,
que ya tenía cierta edad, tenía 13 hijos con doña, pues yo sospecho que de pronto se casó antes, porque bueno, 13 hijos también era como una suma bastante importante, pues bueno, tenía 13 hijos y ya 3 nietos, era una persona ya de edad. Y entonces cuando pasó el coronel Calzada, entonces le dio 1.000 pesos al coronel Calzada, otros dicen que 3.000, y entonces el coronel Calzada, pues entonces como que le cayó bien a esa donación al ejército español, o sea que el hombre se nos volteó, y le cayó bien, y entonces lo nombró allá administrador de una hacienda de unos patriotas. Él estuvo de administrador de esa hacienda en Tunja, de unos patriotas, los Deira, una hacienda pro indiviso ahí entre un tío y un sobrino, una hacienda muy famosa en la provincia de Tunja. Y entonces, él estuvo 6 meses ahí. Pero después entonces vino la denuncia y le cayeron 3 procesos a José María Sánchez de Tejada. El primer proceso provenía acá del gobierno que implantó en Vélez los españoles, el gobernador Carmona. Le inició un proceso penal, luego salió otro proceso acá de los realistas de Puente Nacional, y entonces segundo proceso, lo quitaron de ser administrador y lo mandaron a la cárcel. Lo mandaron a la cárcel y entonces él, aparte de eso, bueno, ustedes saben que cuando llegó Pablo Morillo, implantó el Tribunal de Purificación, que constaba de dos salas. Una sala en la cual se hacía el consejo de guerra a los patriotas y la otra sala de secuestro. Entonces José María salió bien librado en la sala de guerra. Salió bien librado porque, pues digamos, había sido, sí, militar, había comandado una tropa, debía de pagar, generalmente a los que habían sido militares a favor de los patriotas les daban 1 o 2 años le imponían 1 o 2 años de servicio militar al rey, pero por la edad entonces no. Es posible que él haya dado también algún dinero, porque había multas, ellos colocaron también multas, y entonces salió libre de esos procesos, pero después le cayó otro proceso por infidencia. Se sospechó que él estaba pasando la información también a los patriotas, era que una especie como de doble agente, y se inició otro proceso. Ya de ese proceso penal, él escribía, y de todo lo que había padecido, escribía en una carta. Hay un documento ahí, por favor. En esa carta él planteaba, mire, decía: después de 5 meses de prisión, me retiré para mi casa para reponerme en compañía de mi numerosa familia, de 13 hijos y 3 nietos. Y cuando pensé disfrutar de ese placer, cubrió mi corazón de dolor y confusión la ruina, deshonor en que hallé a mi pobre familia, vagando por los montes llena de amargura y miseria, mendigando no solo un asilo, sino aún el más miserable alimento. Pide que se le restituyan sus bienes porque fueron secuestrados. Pide que se le devuelvan sus tierras, casas, ganados, mulas, caballos, esclavos, alhajas y muebles de la casa y dependencias. Y unas deudas que no se las pagaban por valor de 20.000 pesos. Esto es en 1817. Lo han dejado en la miseria. En 1817, esos 2 procesos. Después empieza una pelea legal, pero inmediatamente después de esos procesos, de este proceso del Consejo Revolucionario, en que sale bien librado, como les digo, salió otro proceso por infidencia, y entonces vuelve nuevamente a la cárcel, se enferma, y en 2018 estaba doña Tomasa Vicaría pasando una carta diciéndole a Pablo Morillo que lo liberaran porque estaba enfermo en el hospital
estaba enfermo y que había muchos enfermos y que le dieran permiso para traerlo para Puente Real para que se restableciera del todo. Ya después, al año siguiente, entonces, ganan en la batalla de Boyacá los patriotas, y entonces es muy posible que haya salido libre. Sí, claro, tenía que salir libre don José María Sánchez de Tejada. Esa es la historia, pues, de los personajes que movieron las ideas aquí en Puente Real en relación con la independencia. Yo entonces pongo a consideración dos propuestas de WhatsApp en piedra, porque en piedra, para colocarlo allá en la esquina, en una de las esquinas del parque. La primera propuesta es 1810, nos otorgan el título de Villa de Puente Real, nace el primer cabildo. 1810 a 12, fuimos federalistas y centralistas. 1814, adoptamos el nombre de Villa de Puente Nacional. Primera propuesta de WhatsApp en piedra. La segunda, José María Sánchez de Tejada, comandante de las milicias patriotas y regidor del primer cabildo de la Villa de Puente Real en 1810. Entonces ahí les dejo para que ustedes lo discutan, a ver si le planteamos a la administración municipal la imposición solemne de esas dos placas de memoria para que pues quede permanentemente recuperada esta historia de uno de nuestros pasajes más importantes. Entonces les agradezco su atención y espero sus preguntas. Podemos relacionar la historia de lo que nos ha narrado con lo que vivimos hoy en nuestro país, en nuestra región. Pues digamos que ya ese proceso se ha hecho otras veces. En un momento dado se ha hablado, por ejemplo, en Colombia a propósito del bicentenario reciente, se habló de la necesidad de ir por nuestra segunda independencia, porque la primera independencia fue una independencia que solamente fue política, que no resolvió problemas económicos y sociales, que siguió siendo una sociedad una sociedad jerarquizada socio-racialmente. Los esclavos continuaron hasta 1848, pero después de que dejaron de ser esclavos y los indígenas adquirieron el estatus de ciudadanos, pues siguieron siendo discriminados. Entonces realmente pues se ha hablado a propósito del bicentenario de persistir en la necesidad de una segunda independencia, de hacer realidad una independencia, pero que no tenga solamente significados políticos, sino también de tipo económico y social. Qué importante, primero que todo, un reconocimiento y un agradecimiento, doctor Mario, por esa preocupación y esa rigurosidad para poder acercarnos más a nuestro origen y a nuestro nombre, por llamarlo de alguna forma también, y de darle como el sentido de dónde nace Puente Nacional, Villa de Puente Nacional, y darle como esa trascendencia también en la historia de dónde nace nuestro nombre. Importante, yo quisiera como que realzar también en ese WhatsApp de piedra de los tres caciques, de Popova, de Iroá y de Cemisa. O sea, porque eso nos devuelve también una identidad de los caciques que existieron acá, que también vale la pena como realzarlo y alejarnos un poco, como usted lo decía en su exposición, de los orocotáes, porque finalmente no lo somos. Entonces, me parece importante también como resaltar esos resguardos que asentaron nuestro territorio. Me parece importante. Sí, gracias por sus palabras. Sí, realmente les prometo de pronto una conferencia sobre las tres comunidades. Aparte de eso, hay que rescatar allá un santuario. No voy a decir dónde está, tengo todas las coordenadas.
en Popoa. No voy a decir dónde está porque no, entonces mañana aparece revolcada por allá una finca y me echa la culpa a mí. Entonces, pero hay que rescatar allá un santuario indígena. Hay que rescatar un santuario indígena. Están los documentos de dónde quedaba el santuario. No los voy a publicar tampoco pues, en mi libro. Pues espero que de pronto podamos reconstruir allá en esa vereda una zona histórica y que sirva posiblemente de lugar de turismo, porque realmente ahí hubo algo muy importante. Sí, y rescatar nuestras comunidades, eso es importante. Digamos que podemos hacer placas, pero también podemos hacer como lo que hicimos hoy, una conferencia para divulgarla, y pues en el libro que espero publicar el año entrante, pues que ya tengo aquí un borrador, hacemos ese rescate de esas comunidades, pues porque la cuestión también es importante ir más allá de las placas para socializar el conocimiento y que todos nos apropiemos del mismo. Yo quisiera saber dónde se perdió la palabra villa. Esa se pierde luego de la independencia, prácticamente luego de constituido un nuevo gobierno, porque es que ya entonces, ya cuando llega el gobierno republicano, ya después de 1819, cuando en la Constitución de 1821, entonces aparecen ya los textos del régimen municipal, empieza a hablarse del municipio, y ya digamos estos estatus jerárquicos de viceparroquia, parroquia, villa, desaparecen porque ya entra entonces en la idea del municipio, ya es un igualitarismo entre las agrupaciones urbanas. Entonces digamos ahí ya se pierde esa idea de villa y entonces empezamos a llamarnos Puente Nacional. Pero lo importante acá es, y lo que yo insisto, es que no fuimos oportunistas para decir que fue después de la guerra, cuando ya sabíamos de la victoria patriota, que nos declaramos como Puente Nacional, sino que lo hicimos en la misma guerra. Tomamos partido en la misma guerra y eso es una forma también de rechazar la invasión española. Eso también nos expusimos. Porque pues eso de que nos estuviéramos llamando Puente Nacional y llegan los pacificadores, pues era también un elemento para generar problemas, para generar represión, porque este señor, Pablo Morillo, ajustició pero se me olvidó hablar ahí de la familia, qué le pasó a la familia, para que vean también, uno de los últimos, por favor. Se me olvidó subrayar qué le pasó a la familia de Sánchez de Tejada. Sí. Esa. Miren. Ignacio Sánchez de Tejada fue el que le fue mejor. Porque fue nombrado por el general Santander el primer embajador ante la Santa Sede. Sí, eso es importante. El problema era que no le pagaban. Y entonces vivió prácticamente en la miseria allá en Europa. Y además su familia murió en un naufragio. El segundo, Dionisio Sánchez de Tejada, hermano, como era militar, se fue a Antioquia y allá fue uno de los gobernadores de Antioquia. Creo que fue el segundo o el tercero gobernador de Antioquia. Llegó la expedición de Pablo Morillo, lo cogió preso y lo fusilaron porque era comandante y gobernador de Fuerzas Patriotas. Catalina Sánchez de Tejada enviudó porque José Acevedo y Gómez, pues él se puso en fuga y se fue para la selva de los Andaquíes, porque cuando llegó el pacificador para salvarse, porque Pablo Morillo fusiló a cerca de 100 personas, mató a toda la intelectualidad de la época, a Caldas, a los que habían hecho parte de la expedición botánica, a los intelectuales los fusiló. Entonces él intenta escaparse y allá entonces adquiere una enfermedad en la selva de los Andaquíes y muere. Y le confiscan los bienes. Bueno,
Y José María, pues, como ya he señalado, pues tuvo el consejo, los 3 consejos de guerra que hemos señalado. Doctor, ¿a partir de qué fecha es declarado municipio? Pues digamos, en este momento no podría precisarle, pero sí es posterior ya a la independencia, pues en el proceso, después de que surgen las constituciones de 1821 ya empieza el ordenamiento municipal ya de otra manera, ¿sí? Pero digamos eso lo estableceremos en algún momento. Doctor Mario, yo quiero agradecerle por su investigación, porque nos da a conocer actos y capítulos de nuestra historia que no conocíamos. ¿Usted tiene alguno que le apasione o que le haya llamado la atención, y cuál es? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de todo lo que ha investigado sobre estos actos y estos? Pues digamos, yo he estado trabajando el primer tomo, que es sobre la colonia, el primer tomo desde los orígenes de las tribus, pues de todo ese proceso. Pues me llaman la atención todo el proceso de formación municipal, ¿no? Del casco urbano, por ejemplo. Hay un proceso ahí interesante de cómo se formó el casco urbano, de las capas poblacionales que fueron llegando, ¿no? Aquí, digamos, algunos descendemos de los primeros conquistadores, otros vienen de gente que llegó en el siglo XVIII, por ejemplo. Entonces ahí hay 2 capas, 2 momentos distintos de concentración poblacional, ¿sí? Interesante también, por ejemplo, bueno, hay muchas cosas ahí, pero interesante que aquí familia prestante tenía un esclavo. Hay un comercio fuerte de esclavos, y en general en la zona, porque eran zonas de molinos, y entonces para la producción de caña se prefería el esclavo. Había una cuestión muy complicada, muy antihumanitaria, sobre todo en Vélez, que era marcar a los indios, a los negros, marcarlos en la cara, ¿sí? Poner la marca en la cara. Entonces una cuestión pues antihumana. Y aquí pues habían esclavos, familia prestante tenía un esclavo para ser mandados, ¿sí? O para tenerlos produciendo caña. Bueno, ¿y por qué no somos tan oscuritos entonces? Esa es la pregunta, ¿sí? Porque los esclavos se fugaban, había una zona, un territorio, fueron formando como un palenque, y a ese palenque quedaba ubicado más allá de Florián. ¿Cómo es que se llama esa zona? Otro mundo. En Otro Mundo se formaban los palenques. Aquí se encuentra uno con expedientes de buscando esclavos, gente que está buscando esos esclavos que se les fugaron, ¿sí? Entonces eso también me parece llamativo de nuestra formación histórica. Bueno. En 1812 también Vélez se declara independiente. Sí, pero Vélez se va con Cundinamarca. Okay. Entonces por eso no nos fuimos con Vélez, sino que nos fuimos con los federalistas, para quitarnos de encima a Vélez. Eso es una cuestión muy importante, eso de sacarnos de encima a Vélez. Porque los alcaldes que nombraban acá, los nombraban en Vélez. Y habían alcaldes que no eran de acá, aunque la legislación de la época decía que había que nombrar alcaldes para los pueblos que no tenían, pues había que nombrarlos de las zonas, de los pueblos de la zona, gente de la zona. Y sin embargo eso se lo pasaban por la galleta. 1, 2, había una rosca en Vélez, siempre ese es el otro asunto interesante, y es la existencia permanente de las roscas políticas. Ese es un problema tenaz. Aquí los alcaldes pertenecían a 1, 2 o 3 familias, ¿sí? Y entonces resulta que en Vélez los nombraban, y hay denuncias de que la rosca ya está haciendo lo que quiere y que nombra gente que no merece el cargo, que tiene problemas, por ejemplo, pues también hay con acusaciones morales, ¿no? Ese no puede ser alcalde porque es una persona borracha, porque
no tiene dinero, pues para hacer, es un puesto que no genera dinero, es un puesto ad hoc de prestigio. Entonces por eso lo toman los alcaldes, son gente, habían dos alcaldes, eso se repartía en el territorio, dos alcaldes ordinarios, y en una época hubo hasta 3 alcaldes, los alcaldes ordinarios más el alcalde de la Santa Hermandad, hubo hasta 3 alcaldes. Pues eso era interesante si eran buenos, pero 2 alcaldes malos, pues se le complicaba la vida aquí a toda la gente, ¿sí? Y eso hay denuncias y peleas permanentes con Vélez, bueno, los alcaldes además tenían funciones judiciales, para enredar más el asunto. Los alcaldes en las denuncias eran encargados de los preliminares, de recoger las primeras pruebas, por ejemplo, de reconstruir o de recoger el cadáver y de hacer las primeras indagaciones, y entonces eso lo mandaban a Vélez, y de Vélez lo mandaban después de tener un proceso formado, lo mandaban a Santa Fe. Entonces digamos que era compleja la administración de la época, y el problema, la existencia de roscas, y muy controlado por Vélez. Por eso, cuando entonces elegimos el primer cabildo, ya tenemos derecho de elegir alcaldes, ya entonces hacemos los juicios acá. Entonces, digamos, es un proceso en que avanzamos desde el punto de vista de la autonomía política. Una cosa que dice ahí ahora muy importante es, ¿cuándo nos quitamos nosotros esa dependencia de Puente Real? Cuando dice que se generó el primer cabildo acá. Sí, ahí ya dejamos de ser Puente Real. Puente Real de Vélez, que ese era el nombre, ¿verdad? Porque nos desligamos de Vélez y nos volvimos federalistas para quitarnos de encima de ese. Y decimos, no somos Puente Real, sino Puente Nacional. Puente Nacional. Tenemos un Y significado no mayor. depender de Vélez. Y no depender de Vélez. Sí. Doctor Mario, reiterar desde la bienvenida aquí con el maestro. Estamos mirando el tema de identidad, y realmente debemos reconocerle a los cenizas, Popoa y los Chilobares. ¿Por qué no modificar también el himno? Porque nosotros estamos sorocoteños, primero de dónde Sorocotal sí toca volvérselo a Santa Sofía. Eso sí que, en ese punto sí toca que las fuerzas vivas se pronuncian, porque hay algunos, algunos se ponen bravos, por ejemplo, con que he dicho que Puente Real no fue fundado por Andrés Díaz Venero de Leyva. Allá un concejal en el 2011 se le dio por entonces, porque no, que aquí había sido fundado. Se copió de un señor que sacó un artículo en 1938 de la Academia de Historia. La Academia de Historia, pues sí, ha hecho aportes, pero la Academia de Historia hace conjeturas en muchos casos, y sobre todo en esa época, 1938, cuando la Academia de Historia no construía sus análisis sobre documentos. Entonces se inventó eso, Andrés Díaz Venero de Leyva, y entonces lo copiaron, y en el 2011, entonces declararon acá el Consejo Municipal, sin consultar a nadie, que no, que esto había sido fundado por Andrés Díaz Venero de Leyva, y así está en Wikipedia. Engañaron también a Wikipedia, eso no es cierto. El fundador, Puente Nacional, prácticamente fue fundada en 1731, primero por una señora que donó el terreno para la capilla. Alrededor de la capilla, entonces el sobrino que le heredó la tierra, entonces el primer urbanizador pirata, pues a propósito de urbanizaciones aquí en Puente Real, el primer urbanizador pirata fue el sobrino, porque entonces empezó a lotear, así de sencillo. Y entonces ese señor se llamaba Francisco Ambrosio Beltrán Pinzón, pero me gusta mejor que quede la señora, porque fue la que dio el terreno. El otro no me gusta porque además tenía 20 esclavos, y además fue el que su familia se quedó con el resguardo de Popoa.
O sea, ellos tenían el poder y entonces remataron el resguardo y le echaron mano al resguardo. Entonces digamos que, pues, pero eso lo deciden ustedes si declaramos más adelante que fue la señora, me gusta que sea una mujer, o que fue el sobrino el que hizo el loteo. ¿Cómo se llamaba la señora? A Catarina de Saavedra. Catarina. ¿Cómo? Bueno, Perdón. sí. Yo tengo una inquietud. Primero que todo, gracias, muy amable por su conferencia, muy nutritiva. Pero me queda una inquietud. Dentro de las 10 partes que forman el territorio de Puente Real, está mencionada Mercadillo. Tengo entendido que eso es parte Guabatá. No sé por qué entonces Mercadillo queda adherido más a Guabatá que no como parte de Puente. Es que hubo después de esto es a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Después perdimos territorio y porque nuestro territorio casi iba hasta Barbosa, incluso City, parte de City. Y Mercadillo hacía parte de Puente Real, pero se perdió y quedó en Guabatá. Eso hubo después una división, un ajuste territorial, más o menos a comienzos del siglo XIX. Creo por ahí en 1820 o 21 hubo ese ajuste. Bueno, y teniendo en cuenta, ahí haría parte de que nosotros en este momento, Puente Real de Vélez hace parte como Estado federal. Quiere decir que la otra parte de Guabatá haría parte de Vélez como Estado centralista. Sí, es que Guabatá era una viceparroquia de Vélez. Guabatá, otros pueblitos eran viceparroquia, igual como lo fuimos en un momento dado acá. Acá adquirimos en 1762 el título de parroquia y luego el de villa, bueno, pero digamos que todos estos pueblitos eran dependientes de Vélez. Todos, el cabildo de Vélez era el que imponía las condiciones administrativas para todo el resto de la provincia. Bueno, entonces que nos están esperando allá para quemar al pueblo definitivamente.